La cábala no sabemos exactamente cuándo nació, es realmente toda una discusión entre los investigadores. Gershom Scholem, Moshe Idel, hay muchísimas investigaciones de cuándo realmente nace la cábala, pero todas las investigaciones nos dicen que entre el siglo III y el siglo I a.C., entre los esenios en las cuevas de Qumran, indudablemente comenzó a aparecer todo lo que es la mística judía. Pero cuando se consolida realmente es en España en la época medieval, entre Girona, Toledo, Guadalajara, con dos grandes corrientes. La corriente de la Provence, de toda la Occitania, de todo el sur de Francia, que termina en Girona, y la corriente del Zohar en el siglo XIII. Por lo tanto, es el territorio español donde se desarrolla realmente con mayor fuerza y cuando llega a la cúspide en el siglo XVI, en la ciudad de Safed. La cábala es conocida como una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo. Asimismo, una parte de los grandes cabalistas advirtieron de la importancia de comprender al ser humano y de entender el sentido de su existencia, no solamente dentro de un plano individual, sino también desde el plano general de la creación. En este sentido, nuestro siguiente invitado apunta que el camino de la cábala es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que implica un alto nivel de crecimiento personal. Bien, pues para hablar de cábala nos acompaña esta noche el doctor Mario Javier Sabán, doctor en filosofía, doctor en psicología, doctor en historia, doctor en antropología, presidente de la Fundación Tarbut Sefarat para la difusión de la cultura judía, profesor de cábala, escritor y autor de numerosos libros como por ejemplo La cábala, la psicología del misticismo judío, de la editorial Kairos. Vamos a hablar con nuestro querido e eminente doctor, que además no solamente tiene 1, ni 2, ni 3, sino hasta 4 doctorados nada más y nada menos. Doctor Mario Javier Sabán, muy buenas noches. Gracias, pero lo de eminente hay que dejarlo de lado. Nadie es eminente. O todos somos eminentes o nadie. Aquí todos somos hijos de Dios. Está muy bien. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hablar de un tema que nos preocupa en profundidad porque a todos los seguidores de este programa les preocupa el llegar a un conocimiento interior válido, ¿no? Y más para los tiempos que corren, ¿no? Donde hay tantas verdades, verdades para algunos absolutas, ¿no? Y todo es bastante relativo, entiendo yo, ¿no? Cuando hablamos de cábala, ¿estamos hablando de una religión, de una filosofía de vida como podría ser el budismo, o de qué estamos hablando? En primer lugar, la cábala no se encuentra en la división entre verdades absolutas ni relativismo. Ese es un problema que los propios cabalistas trataron de desarrollar, en el sentido de que verdades absolutas llevan al dogmatismo y al relativismo lleva a una desorganización intelectual. Por lo tanto, la cábala en realidad está en medio. Existen verdades, pero verdades en todos los niveles de la realidad. En ese sentido, la cábala podríamos decir que tiene una influencia muy fuerte del neoplatonismo griego. ¿Por qué motivo? Porque la cábala analiza la realidad de acuerdo a niveles que son universos diferentes. En consecuencia, lo que está sucediendo hoy con el hombre moderno es que hay varias virtudes de la sociedad moderna que se han vuelto un problema. Primera virtud, sobra mucho el tiempo. La gente tiene un sobrante de tiempo muy grande y la tecnología nos ha ahorrado ese tiempo, pero por primera vez en la historia la gente se pregunta quién es. En la historia realmente muchos se preguntaron qué era el hombre, pero la tecnología hoy nos permite tener mucho tiempo disponible. Por otra parte, hay mucho exceso de energía que está mal situada. Los cabalistas hablan, Yosef de Jicatilla, que el mal es el bien en posición incorrecta. Quiere decir que, además,
no se sabe el sentido por el cual esta energía se va a focalizar, se va a canalizar. Por lo tanto, la cábala, ¿qué es lo que propone? Propone que para que una persona sea feliz y no caiga en el vacío existencial, que es la preocupación hoy del hombre moderno, pero que fue del hombre a lo largo de la historia, es realmente tratar de saber y focalizar dónde deben estar las energías, dónde deben estar situadas correctamente. Y la cábala en sí, no sé si lo pronuncio bien, doctor, ¿es cábala o cabalá? En realidad es Kabbalah, pero bueno, en el mundo hispanoamericano ya decimos permanentemente cábala. Entiendo que el significado, entonces, el concepto general de la cábala sería el conocimiento del todo, ¿no? Llegar a un conocimiento interno del propio ser humano versus lo que hay alrededor, versus un dios, versus muchos dioses, versus simplemente alguien, un dios universal, en realidad, cósmico. En la cábala no hay versus nada. Porque cuando ya hablamos de versus algo, estamos en un mundo que se divide, en el mundo de la fragmentación. En realidad, la idea de la cábala es llegar a la unidad en el infinito. Dice Abraham Abulafia, uno de los cabalistas más importantes del siglo XIII, que casi todos los investigadores están de acuerdo en que influenció directamente sobre Ramón Llull y toda su mística. Abraham Abulafia dice, pero de manera muy clara, cualquier persona que medite por cualquier fragmento de esta realidad llega al infinito. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la idea que tiene la Kabbalah es unir partes, nunca hacer versus. Porque desde el punto de vista de la Kabbalah, el que está contra algo, en realidad ya está fuera de la verdad. Lo que nosotros llamamos mentira en esta realidad es lo que crea el conflicto. Lo que nosotros llamamos verdad es lo que crea la unión. Cuando hay unión, cuando hay conciliación, cuando hay una elevación hacia el todo, ahí hablamos de verdad. Por eso decimos la única verdad es la paz. Doctor Saban, ¿el todo para los cabalistas entonces exactamente qué es? Es imposible definirlo, porque en cuanto lo definimos lo fragmentamos. Ya. Con lo cual tenemos un problema con el todo, lo llamamos el Ein Sof, el infinito, pero si yo se lo conceptualizo, usted me hace caer en el mundo de la fragmentación. Claro, pero si hablamos del estudio del todo, hablamos del estudio del todo del ser humano. El ser humano no solamente es lo que, cuando nos miramos en el espejo es lo que vemos, sino hay algo más, ¿no? Y más si uno tiene algún tipo de creencia espiritual, ¿no? La Kabbalah la estudian no solamente cristianos, sino también lo estudian otras corrientes y filosofías de vida. Por consiguiente, hay algo que puede unir y hay algo que puede separar, por otro lado, ¿no? Entiendo yo que ¿hay corrientes dentro de la Kabbalah? Por supuesto que en el mundo de la fragmentación hay separación, hay diferencia, que todos somos bajos, altos, de diversas tribus, de diversas religiones, pero toda la fragmentación para la Kabbalah son apariencias que no hay que tomarlas reales porque en la raíz nos lleva a la unificación. Quiere decir que en realidad el campo de la materia, lo que nosotros llamamos el universo de Asia en el campo de la Kabbalah, ese universo, que es el más bajo, el más denso, es el que más nos miente, el que más ilusión. Las diferencias en realidad son ilusorias, son reales en el mundo de la materia, pero son ilusorias. Son caminos para ir elevándose en diversos universos, que son diversos grados de energías, que se van diferenciando por los niveles de percepción. El problema básicamente que nosotros tenemos es lo que usted planteó, el ser humano. El ser humano con las limitaciones cognitivas, con las limitaciones de percepción, somos los que provocamos, que dividimos la realidad. Nosotros somos parte del cosmos, pero nos sentimos tan superiores e importantes que nos dividimos del cosmos, y cuando nos dividimos del cosmos, creemos que nuestra percepción es la realidad, ¿no? La realidad no es nuestra percepción, nosotros percibimos limitadamente la realidad. ¿En ese cosmos hay un Dios para los cabalistas o no? En ese cosmos hay una energía infinita que usted la puede llamar Dios. En general tratamos de no llamarla Dios, porque el problema es que cuando volvemos al Dios teológico humano, lo volvemos a limitar, y entonces aparecen los reyes magos, los dioses infantiles, y la gente que entre el cabalista y el religioso hay como una diferencia grande, porque el cabalista es un místico que a donde lo lleva uno es a un camino de crecimiento, y el crecimiento tiene dolor. Uno no se puede
tomar desde ningún punto de seguridad. A un crecimiento, pero sin dioses, entonces. ¿Cómo no? El Dios está en todas partes. Si uno, ¿cómo sin dioses? No entiendo esto. Entiendo que la Kabbalah la tiene que estudiar un místico, la estudia un místico, pero que no profese ninguna corriente espiritual concreta. La puede estudiar un católico, un cristiano, un budista, un musulmán, ¿no? Lo puede estudiar cualquiera porque en realidad es una elevación del nivel de conciencia. Es lo mismo que yo, como judío, puedo estudiar el sufismo. El sufismo es una elevación del nivel de conciencia de la tradición islámica y la Kabbalah es una elevación del nivel de conciencia de la tradición judía. ¿Qué es lo que tiene entonces la Kabbalah como para ampliar la conciencia, ¿no? El tener un espíritu más crítico que no pueda tener una sola corriente filosófica u otra corriente filosófica o bien un credo en particular? No sé, un credo la como Kabbalah el catolicismo o el cristianismo. La Kabbalah no tiene espíritu crítico, la Kabbalah tiene cambio del nivel de percepción. Son cosas diferentes. De cómo vemos las cosas. De cómo vemos las cosas, porque espíritu crítico la filosofía occidental ya la tiene. Nosotros podemos debatir un texto en el espíritu crítico. Ese es el campo de la Binah, el campo del nivel del debate racional, la exégesis. Pero la Cábala dice que la exégesis puede ser contradictoria y conflictiva. Nosotros vamos más allá del espíritu crítico. Vamos a tratar de mirar una realidad que el ser humano no puede ver por sus propias limitaciones. Entonces tenemos que crear un metalenguaje para poder comunicarnos con esa realidad que se va inclusive del nivel del análisis del espíritu crítico. Pero doctor Saban, bajo ese postulado quiero entender, ¿no? Entonces, ¿algo falla en alguna religión cuando un religioso, por ejemplo, estudia Kabbalah además, ¿no? Sí, todas las religiones fallan. Algo le falla. Todas las religiones fallan. El ser humano falla. La Kabbalah sería como no sé, como un añadido a cualquier credo, algo que falta en los demás credos, además. En o realidad, solamente con la Kabbalah una persona ya podría sentirse pleno, lleno. En realidad el tema es el siguiente, es una contradicción decir que alguien se puede sentir lleno, porque en realidad la Cábala lo que demuestra es el vacío para poder seguir obteniendo un deseo de nivel superior. Bueno, por lo eso tanto, dicen los budistas también, ¿no? Hay que vaciarse primero para luego es que esto llenarse. decimos todos. Claro, es que aquí, volvemos, aquí estamos todos. Es decir, todas las filosofías místicas de todos los credos religiosos, estamos en un punto donde en este punto queda claro que estamos diciendo lo mismo. Creo que los caminos son diferentes por los diversos grados de cultura en que cada uno se desarrolló, pero que en un punto estamos, yo diría, absolutamente de acuerdo, porque el todo nos une. Uno puede llegar a ser más humano, más espiritual, a encontrarse más consigo mismo, a encontrar esas otras verdades que decíamos antes, ¿no? Un buscador, por ejemplo, que quiere decir, bueno, es que tengo miedo al futuro, tengo miedo a la muerte en sí, no sé lo que me espera, no sé tan siquiera si ese Dios que en su día pues yo adquirí de verdad es mi Dios, porque hay tantos dioses en el mundo, en realidad solamente hay uno, ¿no? Solo hay una verdad, ¿no? Entonces, me va a ayudar a entender un poquito ese adentro que tanto me preocupa, doctor. Sí. Yo creo que si realmente se hace el trabajo, en un punto se tiene que terminar con el miedo. Es decir, hay un nivel de percepción, pero que es un nivel de percepción que nosotros lo llamamos la muerte anticipatoria, donde nosotros, entendidos como parte del cosmos, nosotros morimos a nuestra subjetividad, morimos a nuestra percepción como seres humanos fragmentados. En ese nivel, vencida la muerte psíquica, no debería existir ningún miedo. El miedo lo crea la mente por las limitaciones de la mente de no comprender cómo funciona la realidad. Miedo igual, entonces, versus desconocimiento, y sé que la palabra versus veo que no le ha gustado. No, a ver, el tema básico es que el miedo es parte del mal, la muerte es parte del mal y el mal tiene la raíz, la ignorancia. La ignorancia basada en una comprensión lineal o literal de la realidad, que es una mala comprensión, es una distorsión. Por eso le vuelvo a reiterar que el aumento de nivel de conciencia lleva inexorablemente a tratar de hacer una ampliación de nivel de conciencia. La crítica mental puede hacernos un bucle mental, porque la mente, cuidado, la mente tiene como un pequeño problemita. La mente tiene sutilezas mentales que autoexcitan a la persona, porque la persona de alguna manera inteligente cada vez puede ser más ignorante, en el sentido de que la mente puede llevarlo a un bucle mental a una persona
donde de ese bucle mental no sale nadie. En general, el problema que ha tenido la religión a lo largo de la historia, que se ha aprovechado de ese bucle mental de la gente en razón del poder, con lo cual todavía es mucho más peligroso. Personas que han abusado del poder a lo largo de los siglos, de alguna manera relacionados o dominando el bucle mental del ser humano. Doctor, no obstante, escuchándole uno piensa, entonces, dentro de la Kabbalah, ¿2 más 2 son 4 o no? Tengo mis serias dudas. ¿Es más esotérica o es más científica la Kabbalah? No, son contradictorias. Mientras más esotérico, más científico, porque va más al sentido oculto de la realidad. La ciencia va al oculto de la realidad. ¿El que no conoce Kabbalah entonces no es consciente de su yo superior? Sí, de su alter ego. puede ser consciente en Sí. otra tradición, claro, Sí. en otra tradición. La Kabbalah no tiene la exclusividad de la verdad, es un camino hacia el todo. ¿En qué otra tradición? O sea, entonces de alguna manera estamos relacionando la Kabbalah con alguna religión en concreto. Desde el punto de vista cultural, está basada en los textos de la religión judía, pero desde el punto de vista del objetivo, una cosa es el envase y otra cosa es lo que hay dentro del envase. Yo le puedo mostrar envases diferentes, pero el agua que contienen es la mística cristiana, el budismo, es decir, todos tratan de ir hacia el mismo punto, pero usted no se puede quedar en el envase, usted está todo el tiempo mirando las diferencias, baja a las diferencias. Esas diferencias no me salvan las diferencias me llevan al mundo de la fragmentación, las diferencias me dividen, las diferencias me llevan al conflicto, me llevan a la diferencia entre hombre y mujer, me llevan a la diferencia de nacionalidades. Cada vez que usted baje a las diferencias, se va a encontrar con problemas, es decir, cuando usted baja al mundo de la fragmentación, se encuentra con conflictos, pero cuidado, no conflictos solamente con otro en el exterior, sino también conflictos en el interior de uno, conflictos entre partes fragmentadas de la propia personalidad. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es estar tratando de unir fragmentos. Bueno, pues vamos a crear puentes entonces, ¿no? Y esto es lo que hace la Cábala. Es lo que hace. Sí. Sin embargo, está asociada muy al pensamiento judío, ¿no? Que no al pensamiento judío-cristiano, entonces. ¿Por qué motivo? Si el cristianismo es judaísmo disfrazado. Sí, está bien eso. Pero en la Biblia, por ejemplo, cuando a un cristiano, un católico, no le enseñan Kabbalah. Lo que pasa es que el católico tiene una diferencia muy grande con el texto y con Jesús. Sí. El problema es que el catolicismo se creó en el siglo IV y Jesús es un judío del siglo I. ¿Por qué no se enseña dentro de la propia Biblia, ya que estamos hablando de una misma corriente que nace más o menos de la misma persona, está naciendo, ¿no?, de Jesús el Cristo? ¿Por qué no se enseña también Kabbalah y solamente queda circunscrita de alguna manera al pensamiento judío? No, yo le digo que, por ejemplo, usted tiene un texto de Kabbalah en el Nuevo Testamento. El Apocalipsis de San Juan es un texto de Kabbalah. Lo que pasa es que a lo largo de la historia hubo muchísima cantidad de analfabetismo, solamente tenían los rabinos cabalistas y los monjes el conocimiento en general cultural a lo largo de la historia, pero hoy con el nivel de conocimientos que hay, el nivel de expansión que hay, todo el mundo está tratando de entrar en todas las místicas, en todas las filosofías. Esto ha cambiado mucho, pero bueno, yo diría que en los últimos 40, 50 años, ¿no?, con la difusión de los medios de comunicación. Doctor Sabán, ya apurando los minutos que tenemos de tiempo, le invitaré a que venga en otra ocasión porque nos quedaremos con ganas de conocer un poquito más de Kabbalah, el árbol de la vida, los senderos, ¿verdad?, las dimensiones. Pero sí que me gustaría saber, estudiando un poquito de Kabbalah, por ejemplo, a través suyo, a través de sus libros, etcétera, uno puede acceder a esos tres postulados, esas tres preguntas o interrogantes que uno se hace, ¿no? ¿Por qué nací? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Y por qué voy a morir? Que es lo que se preguntan los cabalistas. Sí. ¿Sí? Definitivamente sí. Rotundamente sí. Rotundamente sí. O sea, ¿usted no le tiene miedo a la muerte? Gracias a Dios, no. ¿No? ¿Y dónde va el alma, doctor? El alma no va a ningún lado. En realidad el alma aumenta el nivel de conciencia. ¿Y dónde vamos nosotros cuando partimos? Cuando partimos, dice Moshe Cordovero, el gran sabio de Safed, nos encontramos en la misma realidad espacio-temporal, pero sin cuerpo. Bueno, pues que tardemos mucho en encontrarnos en esa otra dimensión, doctor. ¿Por qué? Yo no tenga miedo. Tendré que leer más sus libros. Muchísimas gracias y bienvenido, un placer, doctor. al contrario. Gracias, muy buenas noches. Hasta ahora.